Al final de esta entrevista tenemos una sorpresa. Decidimos ir preguntando a la gente a la que ya entrevistamos cómo va su proyecto. Es algo que nos habían pedido los escuchas. Nos dijeron que a veces se quedan con ganas de saber cómo sigue tal o cual cosa. Entonces preguntamos a alguien que ya habíamos entrevistado cómo su proyecto se reactivó en relación a la situación actual con la pandemia. Al final de esta entrevista pueden escuchar su respuesta. Carlos Gaona me recomendó entrevistar a Paola Parra y le hice caso. Me gusta que nuestros oyentes me guíen. La verdad es que tengo una lista de recomendados larguísima, pero siempre está bueno saber a quién les interesa escuchar ustedes. Paola Parra nos va a contar de un laboratorio en la Universidad Nacional de Colombia que se dedica a los productos digitales. Así que esta no es una charla de UX, aparte de ser una charla sobre diseño en el sector público. El caso que nos cuenta es de un censo de DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Este censo se lanzó en el 2018 y tuvo alrededor de 5 millones de usuarios. Imagínense diseñar algo para 5 millones de personas. Bueno, escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, yo soy Paola Parra, soy diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia y también soy magíster en Museología y Gestión del Patrimonio. Bueno, yo inicié realmente hace mucho tiempo estudiando electrónica y en el camino me di cuenta que me interesaba mucho el tema del diseño, dado a que en mi trabajo estaba haciendo actividades relacionadas con diseño de material didáctico. Entonces, pues por razones de la vida me pasé de la electrónica al diseño. Fue un salto un poco loco, pero pues así inicié mi vida en este camino del diseño. ¿Y ahora qué estás trabajando hoy en día? Bueno, ahorita estoy trabajando un poco como consultora independiente, acompañando organizaciones en temas un poquito relacionados con diseño estratégico, pero eso es hace muy poquito, hace 4 meses. Antes de esto estaba trabajando en un laboratorio de innovación de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ingeniería, el Vivelab Bogotá, donde tuve como la oportunidad de desarrollar mis capacidades como profesional de diseño en diferentes proyectos de innovación. Ajá, ¿y ese laboratorio cómo se llama? Vivelab Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un proyecto que nace por allá en el año 2013 a través de una iniciativa del gobierno nacional, y en este proyecto pues empezamos a trabajar procesos de innovación muy pegados de la mano del diseño. Allí pues yo empecé a trabajar temas relacionados con experiencia de usuario, temas de usabilidad, y de alguna forma empezamos a combinar los saberes de la ingeniería, porque era un grupo conformado básicamente por ingenieros, con los saberes de diseño. A través del tiempo pues empezó a crecer el grupo en diseñadores y ya en estos últimos años pues éramos casi a la par diseñadores desarrolladores. Eh, durante 6 años estuve trabajando en el laboratorio, por 5 años fui la líder del componente de experiencia de usuario y el último año fui la líder del laboratorio. Ok, y decime una cosa, ¿por qué se creó este laboratorio? ¿Qué era lo que venían a hacer? Bueno, esto viene desde una iniciativa del gobierno para crear diferentes laboratorios de innovación alrededor del país enfocados en la creación de contenido digital. Desde la Universidad Nacional en Bogotá se presenta a esta convocatoria un grupo de investigación, y desde este grupo se empieza a generar este espacio donde inicialmente estábamos centrados en procesos de capacitación en temas muy específicos de animación, de desarrollo de videojuegos, pero con el paso del tiempo y bajo la necesidad de ser un espacio autosostenible, empezamos a generar otro tipo de productos y servicios. Entonces, en este proceso empezamos a fortalecer las líneas de desarrollo de soluciones tecnológicas, actividades de procesos de innovación, temas de diseño de experiencia de usuario, temas de accesibilidad a contenido digital y algunos temas de formación y analítica de datos. Eso fue como el paso que nos fueron dando, retos que nos traían entidades del gobierno muchas veces para que nosotros generáramos ejercicios diferentes hacia los ciudadanos.
Y a ver, ¿me contás, por ejemplo, un caso que es en que estuvieron trabajando concretamente en el laboratorio? Realmente estábamos testeando un ejercicio de un diseño de un servicio y pues nos encontramos con el DANE en el camino. Ellos estaban preocupados por construir el censo digital de población y vivienda. Y en ese entonces, pues empezamos a hacer talleres con funcionarios y empezar a ver qué características se imaginaban ellos en ese censo. Aparecía de todo, ideas que fuera agradable, amigable, accesible, incluyente, intuitivo, adaptativo y una lista enorme de características. En ese entonces iniciamos haciendo una serie de prototipos en papel de lo que era la idea de este censo y con ellos empezamos a proponer una ruta de solución para pasar de un cuestionario en papel con un mediador a un cuestionario digital sin ningún tipo de mediador. En este proceso pues tuvimos muchísimos prototipos. Como son las cosas en el sector público, el proceso se pausó, desaparecieron y unos meses después volvieron a nosotros con un prototipo navegable, interesante, donde ya habían involucrado algunas de las ideas que habíamos tenido en estos talleres iniciales. Nuevamente tuvimos un acercamiento y volvieron a desaparecer. Duramos alrededor de un año tratando de buscar una forma de vincularnos y poder hacer el proceso del censo. Cuando por fin lo logramos, pues ya tuvimos que empezar a desarrollar todo un proceso complejo, dado que queríamos agregar características de usabilidad y accesibilidad a este proceso. Dentro de lo que hicimos fue, pues, primero buscar un equipo de trabajo que fuera suficientemente robusto para trabajar en esto. Entonces contamos con diseñadores UX, diseñadores UI, estudiantes auxiliares que nos apoyaron mucho en el proceso, docentes de diseño gráfico y también del área de la maestría en discapacidad e inclusión, estudiantes de esta maestría, desarrolladores, y también tuvimos un equipo muy interesante de estudiantes de apoyo con discapacidad visual y auditiva que nos ayudaron en la validación de los contenidos que estábamos desarrollando. Lo primero que hicimos fue tomar el prototipo que nos traía la entidad y hacer unos test de usabilidad, accesibilidad. En estos test, pues evidenciamos una serie de, digamos, elementos que se podían mejorar y fortalecer en la versión que teníamos de ese censo. Luego de hacer esta actividad, empezamos a trabajar mucho con el equipo de la entidad porque era hacer entender a muchas personas de qué estábamos hablando cuando nos referíamos al diseño de la experiencia de usuario, cuáles eran los beneficios de hacer temas de usabilidad, temas de accesibilidad, qué comprendían estas ideas y pues también hacerles ver un poco que para lograr los alcances que nos proponíamos era necesario hacer cambios. Al ser un proceso tan complejo, un censo de población y vivienda, no era tan fácil hacer muchos cambios, pero pues nosotros dábamos la lucha. En estos prototipos hicimos una evaluación bajo heurísticas de temas de usabilidad y también de temas de accesibilidad. Luego tuvimos que realizar un estudio exhaustivo de la normativa vigente en Colombia para los temas de accesibilidad, porque pues también nosotros éramos en parte aprendices de todos estos parámetros y demás. Y pues luego lo que hicimos fue adaptarnos un poco a la realidad del proyecto, porque como diseñadores estábamos dispuestos a colocar toda nuestra capacidad para hacer la mejor versión posible de este sistema, pero también desde la entidad había una serie de restricciones a las cuales teníamos que adaptarnos, restricciones en términos de desarrollo, en términos de contenido, que nos obligaron a hacer una versión intermedia entre el sueño ideal en temas de usabilidad y accesibilidad que esperábamos y la realidad que tenía la entidad, porque cuando llegó a nosotros este proyecto, ya la parte del back del sistema estaba muy avanzada, muy desarrollada y no era tan fácil cambiarla. Una vez hicimos esta primera versión de diseño del front del sistema del censo, nos dedicamos a testear. Testeamos con diversos tipos de usuarios, testeamos con personas con diferente nivel de alfabetización digital, testeamos con personas con discapacidad visual, ciegos totales y personas con baja visión, y también testeamos con algunas personas con discapacidad auditiva. El censo contenía algo muy bonito y era que las preguntas estaban interpretadas en lengua de señas colombiana para ayudar a este tipo de usuarios a poder acceder a la información. En esencia, ese fue como el marco grande.
Para hacer un censo en un país como Colombia, que está lleno de zonas rurales muy alejadas, ¿cómo llegan con el tema de tener una tableta o una computadora a estos lugares, ¿no? Porque eso es, o sea, siempre muchas veces se hizo en papel porque es difícil esto de tener carga suficiente, ese tipo de cosas. Pues mira que el DANE tenía algo muy interesante y era, ellos tenían como 3 o 4 tipos de estrategias para realizar el censo. Entonces, ellos mantenían los dispositivos en papel en algunos lugares, en otros tenían una Palm o algo parecido a una Palm, donde ellos llevaban cargadas las preguntas y las hacían con ayuda de un mediador y en otros se desplegaba a través del censo digital. Digamos que comprendiendo la complejidad, no era la única forma de hacerlo, había diferentes dispositivos. Claro, perfecto. ¿Y cuánta gente eran en todo este equipo? Porque así como lo contás, parece enorme el equipo. Uf, claro, el equipo de nosotros como laboratorio éramos por lo menos 10 personas, si no me equivoco, hasta un poquito más pues las personas que estaban en el DANE generando los contenidos. Nosotros nos enfocamos específicamente en el front del sistema y en colocar los elementos de ayudas de usabilidad y accesibilidad a los que alcanzamos a llegar a pesar de las restricciones. Muy bien. ¿Y entonces qué aprendiste de esto, de guiar este proceso? Uf, aprendí de todo. Digamos que ese fue como el proyecto más destacado que hemos hecho. Aprendí que las entidades públicas sí pueden hacer estos esfuerzos para dar alcance a diversos tipos de usuarios. Digamos que es necesario que tengan como una voluntad desde las cabezas en decir, sí, lo vamos a hacer y vamos a buscar la mejor forma posible. Pudo quedar mejor, pero realmente hicieron el esfuerzo de hacerlo con los tiempos y recursos con los que se contaba en su momento. Eso fue muy bonito. También que es necesario incluir a las personas con discapacidad en estos procesos. Cuando iniciamos estábamos un poco a ciegas, con dudas, con preguntas, pero fue cuando ellos llegaron, ellos como expertos, que empezamos a descubrir que interactuaban distinto, que funcionaban distinto con estos sistemas y aunque parece obvio, hasta que uno no encuentra a la persona, no ve a la persona y no diseña metodologías específicas para testear y entender la forma en la que ellos interactúan con un sistema, uno no puede decir mucho al respecto. También la importancia de contar con expertos en algunas líneas, digamos que contar con personas de la maestría en discapacidad nos dio también unas líneas muy interesantes de cómo entender la discapacidad, cómo verla acá en nuestro país y cómo también las mismas comunidades de discapacidad empiezan a entenderse como sujetos de derechos y empiezan a hacer unos planteamientos muy interesantes en función de cómo son vistos y entendidos por ciertas entidades. Muy bien. ¿Y qué pasó con el proyecto del laboratorio? ¿Se terminó el laboratorio o sigue funcionando? No, el laboratorio sigue funcionando en este momento, mantiene aún muchas de estas líneas iniciales, digamos que sigue siendo un aliado para procesos de innovación para entidades privadas o públicas. El 90% de lo que se ha hecho en estos más de 6 años ha sido muy relacionado con entidades públicas, porque al formar parte de una universidad pública es muy fácil ser socios de estas entidades y empezar a buscar proyectos y trabajar en ellos. Entonces, las formas jurídicas, contractuales y demás nos han facilitado aliarnos y poder trabajar de la mano. Claro. ¿Y por qué te fuiste? ¿Te puedo preguntar? Bueno, yo creo que llega un momento en el que uno siente que tal vez no está aportando lo suficiente a algún escenario y hay que mirar otros horizontes, otras posibilidades. Ahorita estoy como en una exploración personal de entenderme cómo funciono como consultora o preguntarme también si quiero seguir un camino académico, tal vez hacia un doctorado o empezar a verme de una manera distinta y ver cómo más puedo aportar y crecer como profesional. Y pues estoy también en un proyecto de desarrollo de una spin-off que es
pues que surge un poco de la experiencia de ese laboratorio y he tratado de enfocar mis esfuerzos hacia poder consolidar ese proyecto. Ok, ¿y de qué es esta spin-off? La spin-off trae, digamos que un fuerte componente de temas de innovación y también de desarrollo de procesos de experiencia de usuario y de diseño estratégico. Es un concepto que pues estamos todavía amasando un poco y entendiéndonos cómo funcionamos como primos o hermanos del laboratorio. Ah, ok, como una especie de consultor para el laboratorio. Sí, o sea, es como un consultor que busca llegar a otro segmento de mercado que está más cercano a las entidades privadas, donde hay muchas necesidades de diseño, pero que a veces desde el mismo laboratorio nos cuesta atenderlas por asuntos administrativos complejos que surgen en el camino y pues a veces la empresa privada busca un poco más de celeridad en los procesos. Entonces estamos tratando de poder seguir brindando estos apoyos, pero desde una figura distinta. Me pareció súper interesante lo que hace la Universidad Nacional de Colombia de tener laboratorios. No sé mucho sobre estos laboratorios, pero así como cuenta Paola, está claro que el ser parte de la universidad les da legitimidad. O sea que los que contratan los servicios del laboratorio, como es el caso del Departamento de Estadísticas, sabe que va a tener un resultado de calidad. Y por otro lado, es una manera de dar trabajo a los egresados de esa casa de estudios, avanzar el conocimiento en un tema en la industria y contribuir a la formación permanente de diseñadores. Yo creo, como muchos otros, que hay que apoyar la investigación en diseño y definitivamente una manera de apoyar que los diseñadores puedan hacer este tipo de investigación-acción es abriendo espacios como laboratorios. Supongo que al principio tienen ayuda de las universidades y poco a poco se independizan. Tengo que tener alguna entrevista donde pregunto más sobre cómo es el modelo de estos espacios. Sigamos escuchando. Y también, aparte de eso, estás trabajando como consultora, ¿cierto? Sí, en este momento estoy haciendo temas de consultoría y algunos temas de capacitación muy específicos. ¿Me querés contar sobre eso? Ahorita yo estoy liderando el diplomado de creación de productos digitales con enfoque de diseño centrado en el usuario. Es también un proyecto que sacamos a través de la universidad, donde básicamente lo que buscamos es transferir conocimiento a personas que están muy interesadas en acercarse a este mundo de la experiencia de usuario y en ver cómo desde el diseño empezamos a articularnos en el desarrollo de diferentes procesos en las organizaciones. Entonces es un ejercicio en el que en 3 meses aproximadamente pues acercamos los procesos de investigación con usuario, de test de contenido digital, de propuesta de valor, de cómo nos articulamos con desarrollo y con metodologías ágiles y cómo pues los prototipos también son una opción de creación, cómo todo esto junto le da una serie de herramientas a diseñadores o desarrolladores para pensar diferente y crear contenido digital de manera diferente. O sea que estás trabajando más que como consultora, estás trabajando como educadora en la universidad. Sí, o sea, es una parte de lo que hago como separando un poco el laboratorio, pero ya con organizaciones sí es más acompañarlas en procesos específicos, digamos, acompañarlas en procesos de diseño de un negocio o en procesos de validación de algunos contenidos, como cosas muy, muy puntuales. Ok, ¿y cómo es este acompañamiento? Pues básicamente es entender un poco las necesidades de las organizaciones mediante algunas actividades de talleres y con base en esa comprensión, pues trazar una ruta de acción para empezar a trabajar en temas muy específicos, ya sea que nos vayamos por el lado de ejercicios de ideación y de prototipado con la organización, o ya sea que nos vayamos por ejercicios de validación de contenidos o por otra línea diferente que se pueda presentar. Ya es como atender a necesidades particulares, primero haciendo talleres para entender estas necesidades. Ok, ¿y qué es de todo esto lo que te motiva? Porque haces tantas cosas diferentes que te tienta ayudar a las organizaciones, te tienta esto de traer nuevos enfoques a un contexto.
Pues yo creo que me gusta mucho hacer que el diseño forme parte de otros campos y que a través de estas metodologías pueda ayudar a las personas a resolver problemas complejos, por un lado, viéndolo desde el punto de vista de las organizaciones, pero también poder ayudar a que se atienda a lo que necesitan los usuarios finales, que es a la larga para quienes diseñamos, porque muchas veces las organizaciones tienen ideas maravillosas y cogen un grupo de creativos, de ingenieros o de profesionales y generan cosas y contenidos y productos y servicios, pero no se ponen a pensar en qué es lo que necesita el otro, cómo el otro va a ver y va a entender lo que yo estoy proponiendo. Entonces, por un lado es la organización, pero por otro lado también es cómo hacer que esa persona que está allá al otro lado llegue a los ojos de la organización y que lo que se cree atienda esa necesidad específica. Perfecto. ¿Y qué te ves haciendo en unos años? Uf, yo, ¿qué te dijera? Yo creo que yo me siento en este momento que voy como hacia un camino muy relacionado con el diseño estratégico, como esta posibilidad de empezar a hablarle un poco al oído a otros niveles dentro de las organizaciones, ya sea como consultora o como parte de algún equipo, pero sí empezar a mover esa fibra en esa toma de decisiones, porque no es tan fácil que estas personas vean el valor del diseño. Muchas veces incluso he sentido que hasta se podría despreciar de alguna forma lo que hacemos como diseñadores, y también mucho moviendo comunidades, moviendo gente, transfiriendo este conocimiento, ayudándolos a poder acercarse también a los altos niveles de las organizaciones, porque en este diplomado surgen muchas preguntas de parte de los diseñadores de, ven, y cómo lo convenzo, y cómo lo hago ver, y cómo hago esto, y cómo hago lo otro. Y pues a veces a través de la experiencia uno empieza a tener respuestas cercanas a esas inquietudes y pues me mueve mucho trabajar hacia allá. Digamos que ahorita parte de ese pensarme en presente futuro, pues acá en Bogotá estoy liderando la comunidad IXDA, y a través de la comunidad como que hemos empezado a hacer algunos encuentros y a ver cómo los diseñadores se empiezan a hacernos preguntas y entre todos empezar a encontrar respuestas a esas preguntas. Ok, o sea que haces mucho trabajo de redes también. Sí, pues a mí me gusta mucho estar como en contacto siempre con los diseñadores y como que generar movimiento alrededor de toda esta idea del diseño, de la experiencia del usuario, de que podamos ayudarnos a resolver nuestras preguntas, porque a veces uno siente que es el único que sabe o que no hay quien le pueda ayudar, pero te das cuenta que hay mucha gente que ya pasó por esto y como que empezamos a hacer grupos de ayuda de expertos en diseño que pueden resolver problemas o que ya los han resuelto. O sea que tienen como alguna especie de mentorías que se dan entre los diseñadores que forman parte del IXDA en Bogotá. Estamos tratando de construirlas en este momento. Digamos que la comunidad ha estado fluctuando por las ocupaciones y demás, pero ahorita sí estamos tratando de empezar a hacer como estos encuentros de comunidad que nos permitan dar esas mentorías. Es un proceso lento porque pues tú sabes que son temas de voluntariados y digamos tiempos libres, pero hacemos el mejor esfuerzo por tratar de generar espacios para que ocurra. En Bogotá tienen también un grupo de más mujeres UX. Hasta donde yo sé, no. No, si hay uno, no lo conozco. Buenísimo. Y decime, ¿qué cosas te inspiran? Las personas, como entender a las personas ya de diferentes lugares, niveles, no sé, y poder de alguna forma orientarlas, guiarlas, ayudarlas, Orientarlas y guiarlas con respecto a qué. digamos, a problemas de diseño que puedan tener o problemas que estén realizados con el diseño de interfaces, de interacciones, porque siento que a veces como que nos vendamos los ojos y no vemos que el otro también necesita ser entendido, o sea, no solamente el usuario final, sino los mismos clientes de las organizaciones. Entonces me inspira poder escucharlos, aprender de ellos, por ejemplo, y empezar a alinear o a orientar sus expectativas, sus necesidades hacia
otras formas de ver el mundo, por decirlo de alguna manera, y otras formas de obtener resultados que no necesariamente son las estructuras que siempre se han venido manejando en su pensamiento. Me pasa mucho con los líderes de organizaciones que no es tan fácil que ellos vean diferente, que sientan diferente. Entonces me inspira mucho poder entenderlos y poder guiarlos hacia una visión distinta. ¿Cómo haces para guiarlos? Pues mira que ahorita estoy en un ejercicio de escuchar muchísimo, que pues hay tengo una persona que no, que es un poco compleja, que tiene un pensamiento de ingeniería muy estructurado y pues me he sentado a entender, a escuchar, a ver sus estructuras de pensamiento y de comprensión de los problemas y tratar de hacer ver con hechos, con evidencias, que hay otras formas que pueden complementar ese pensamiento que él tiene o que pueden agregar valor, que es el gran reto que tengo en este momento. ¿Cómo le hago ver que en este caso, los usuarios son importantes, que no es un ejercicio únicamente de las personas me interesan porque me generan recursos, sino las personas me interesan porque ellos son a quienes debo tener conquistados para que mi negocio funcione y genere recursos? Entonces es como empezar a ver cómo piensan, dejarlos que pinten sus ideas, que muestren sus pensamientos y luego con esa comprensión empezar a entregarles información, a entregarles un poco de lo que se maneja desde este lado del proceso. Perfecto. ¿Y hay algo que estás leyendo o escuchando que, sobre tu profesión que especialmente te haya gustado últimamente y le quieras recomendar a los otros? Pues me ha llamado mucho la atención esta página web de Aprende UX. Allí hay una serie de cursos que están en español. Esto es de una compañía que está en México y Colombia. Y en esta página hay una serie de diplomados que me han llamado mucho la atención. Ahorita estoy viendo uno en particular que se llama Research Ops y me ha parecido que es muy valioso el contenido y la información que se presenta porque nos permite también poder orientar de una mejor manera el proceso de trabajo que llevamos en los ejercicios de investigación con usuario, de análisis de información, de consideraciones a través de estos marcos de esta nueva corriente que es el Research Ops. Y pues me parece que ha sido muy interesante es lo que he estado viendo en estos últimos días y pues creo que lo podría recomendar a otros. ¿Esto es un curso pago? Sí, este es un diplomado pago, pero es muy económico frente a otras ofertas que hay en el mercado. Perfecto. Pues no sé si te lo conté, no te lo conté, pero pues también como parte de estos ejercicios de llevar la experiencia a otros escenarios. También dentro de, pues, de mi proceso en museos, traté de hacer como un ejercicio de análisis de experiencia de visitante en el museo, tratando de llevar este concepto a otros escenarios, porque a veces, pues como que podemos quedarnos solamente en el mundo del contenido digital o en el mundo del producto, pero hay mucha necesidad de poder movernos hacia otros espacios, empezar a ver un poco cómo la experiencia no solamente se construye en estas líneas de objetos, sino que también es algo que puede ocurrir en un espacio tan complejo, tan lejano de muchas personas como el museo. Entonces sí es muy interesante cómo se empieza a llevar el ejercicio de la investigación, el ejercicio de las preguntas, la ideación, el prototipado al escenario museo y se van construyendo cosas muy valiosas. En mi maestría, a raíz de estos primeros ejercicios de indagación que hice, pues hubo cambios muy bonitos en el Museo de Historia Natural de la universidad y aparecen a raíz de atreverse a hacer algo diferente, a indagar, a preguntar, a ver, a entender qué piensan esos visitantes. Esto fue como un híbrido entre un estudio de públicos y un ejercicio de análisis de experiencia, pero dio como resultado cambios de valor que se empiezan a ver a pesar de las limitaciones nuevamente que ofrecen este tipo de espacios. Pero entonces hiciste tu maestría trabajando para un museo de Bogotá. ¿Y hiciste, aparte del análisis y de la investigación, hiciste alguna intervención de diseño en el museo?
En ese caso fue a raíz de la investigación una serie de recomendaciones de intervención que ya fueron hechas de manera posterior por el mismo museo, porque mi alcance no llegaba hasta hacer intervenciones complejas. Ok, ¿qué te parecieron? No, pues a mí me gustó mucho ver cómo desde mi punto de vista podía dejar estas ideas y cómo la organización toma la decisión de hacer los cambios. Entonces empiezan a aparecer elementos de museografía diferentes, empiezan a aparecer formas de relacionarse con los visitantes un poco distintas, cómo desde la misma apariencia de los mediadores del museo se empiezan a ver otras cosas, el simple hecho de tener unos casilleros que parecía algo no tan relevante también empieza a cambiar la experiencia de la gente que va a este espacio y es bonito como ver que a partir de un ejercicio de evaluación de alguna forma cambia todo el comportamiento de una organización como es este museo. A ver, pero no entendí qué hicieron. ¿Qué es esto de el simple hecho de tener unos casilleros? ¿Qué es lo que hicieron? Pues cuando yo hice el ejercicio de indagación, las maletas de las personas que llegaban al espacio eran arrumadas en alguna parte de la recepción sin mayor diferenciación las unas de las otras. Entonces, pues era un riesgo que había muchas maletas, no eran marcadas o relacionadas a través de una ficha ni de nada, y pues la sugerencia sí fue, hey, ¿por qué no tenemos un casillero o una paridad de fichas que permitan tener algún control? Y ellos lo que hacen es implementar un sistema de casilleros con una llave, con un documento que da garantía al visitante de que sus objetos personales están seguros. Es algo simple, pero mejoró esa experiencia. Perfecto. ¿Y vas a seguir trabajando para el museo? Pues ahorita no hay muchos planes de trabajar en el museo, allí funciona más como un voluntariado porque no, digamos, los museos tienen una dificultad muy grande en términos de recursos, entonces funcionan casi que con lo básico. Muchísimas gracias por la entrevista, entonces. En cada episodio los entrevistados nos recomiendan algo. A veces es un libro, esta vez fue un curso, el de Research Ops, que le resultó útil a Paola. Nosotros los compartimos o por nuestra página web, en Anchor y también en Instagram. En Instagram le damos prioridad a las cosas libres y gratuitas, publicadas con licencias abiertas, pero a veces publicamos también de las otras. De a poco me voy dando cuenta que no estoy solo haciendo este podcast, sino creando una serie de servicios u herramientas alrededor del podcast. Tenemos mucho material. Por ejemplo, aparte de los episodios, tenemos una lista de todas las recomendaciones hechas por los que entrevistamos. La vamos a publicar en nuestro blog pronto. 2. Una serie de escritos sobre lo que hacemos, que no solo es documentación sobre el hacer un podcast, sino que también hay, por ejemplo, reflexiones sobre cómo usar el podcast en la educación de los diseñadores. Eso lo encuentran en nuestro blog, que es parte de la página web. 3. Bastante interacción con los escuchas, que se da principalmente en Instagram y en Twitter. Sobre lo que aprendimos a través de nuestras encuestas, por ejemplo, vamos a publicar un artículo pronto. 4. Una lista de gente a la que entrevistar en el futuro. 5. Las estadísticas de cómo se escucha, desde dónde y cuánto escuchan. A veces contamos, por ejemplo, sobre esto en nuestras redes. Y último, un montón de ideas de cómo seguir, qué hacer y qué nuevos formatos queremos explorar. Entender todo esto y darle forma es parecido al trabajo de un diseñador estratégico, como el que presenta Paola. Se trata también de escuchar a nuestros escuchas y hacer algunos ejercicios de codiseño con diferentes grupos para incorporar lo más posible las ideas de otros en las futuras decisiones. Ahora vamos a escuchar a Carlos Córdoba Celi. En el episodio 115 de Coronavirus nos contaba cómo estaban empezando a imprimir máscaras. Ahora nos va a contar cómo sigue el proyecto.
te cuento un poco de lo que hemos adelantado. Hasta el momento hemos entregado 400 escudos protectores aquí en el departamento. Nos hemos aliado con la Universidad Cooperativa de Colombia, que es otra universidad aquí de la región, para hacer el proceso de desinfección, lo cual pues, nos ha agilizado el proceso de entrega de los escudos. De igual manera, nos aliamos con un colectivo que está recolectando recursos y materia prima para apoyar al personal médico aquí en el departamento, que se llama Nariño Somos Todos, y ellos nos están colaborando también con insumos y materia prima. De estos 400 escudos se han entregado, si no me equivoco, en 6 hospitales del departamento. Ahora vamos a entregar este segundo lote, la gran mayoría de ellos en la frontera, que es donde está el mayor problema de COVID aquí en el departamento, y en la costa pacífica, que es donde en este momento en la ciudad de Tumaco es donde mayor cantidad de contagiados tiene aquí en la región. Por otro lado, a nivel del diseño, nosotros lo que hicimos fue trabajar con un diseño abierto, que es el diseño de la Prusa, que es el más conocido, y a partir de ahí y con la experiencia y la retroalimentación que hemos tenido con algunos médicos y con los ingenieros que están haciendo los procesos de manufactura de las diademas, conseguimos hacer una versión propia de esta diadema, que pasó de demorarse 1 hora y media casi de producirse a 40 minutos. Nos tocó imprimirle el texto de gratuito porque aquí ha habido algunos problemas con las donaciones que hemos hecho, y de igual manera en este momento estamos trabajando de manera articulada también con la Secretaría de Cultura del municipio de la ciudad de Pasto para ver si con los artesanos o con algunos de los artesanos del carnaval de blancos y negros que se tiene aquí, se utilizan algunas de las herramientas como unos termoformadores que ellos tienen para hacer caretas con las diademas que nosotros ya tenemos. Básicamente eso es lo que estamos haciendo en el momento, y pues yo creo que para la tercer lote ya podemos ver estas nuevas caretas, y con la inclusión de un nuevo grupo de personas a la red, que es básicamente ya no de impresión 3D, sino de corte láser, para que con eso podamos aumentar el volumen de producción y ya podamos realizar diademas no solamente en PLA, que es el material de la fabricación de las impresoras 3D, sino también en polipropileno, que es el material ideal para hacer los cortes con las cortadoras láser. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora, en Instagram somos @Diseño y Diáspora, en nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.